El comentario del día. Análisis de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Luego de una espera de poco más de 2 meses para definir a los últimos 6 participantes del torneo, el jueves pasado se llevó a cabo la ceremonia del sorteo de los grupos de la UEFA Champions League. El torneo más prestigioso a nivel de clubes está listo para arrancar la fase de grupos, donde 32 equipos buscarán alcanzar la gloria en el mítico estadio de Wembley, Londres, lugar donde se llevará a cabo la última gran final del torneo, en el formato que hoy en día conocemos. Pero, ¿cómo se construyen los grupos de la UEFA Champions League? Los 32 equipos son divididos en 4 bombos, 1, 2, 3 y 4, con 8 equipos en cada uno. Cada grupo debe contener un equipo de cada bombo, y no debe de haber dos clubes del mismo país en un mismo sector. En el bombo 1 se localizan el campeón de la pasada edición de la Champions League, el campeón de la pasada edición de la UEFA Europa League, un torneo similar a la Champions League, pero con clubes de menor nivel, y los 6 campeones de las ligas mejor evaluadas de Europa. En caso de que el campeón de alguno de los dos torneos de la UEFA igual quede como campeón de su liga, el cupo se otorga al campeón de la séptima u octava liga más competitiva de Europa. Los demás bombos son determinados según la clasificación de los equipos en el ranking UEFA, donde los 8 más fuertes entran en el bombo 2, los siguientes 8 en el bombo 3 y los equipos sobrantes en el bombo 4. Los grupos quedaron constituidos de la siguiente manera. El grupo A está conformado por el Bayern Múnich de Alemania, el Manchester United de Inglaterra, el Copenhague de Dinamarca y el Galatasaray de Turquía. Claramente, el amplio favorito para avanzar como primer lugar del grupo es el gigante bávaro, sobre todo tras la llegada de Harry Kane como su delantero estrella. El Manchester United es el otro favorito para avanzar a la siguiente ronda, aunque luce complicado que logren arrebatarle el primer lugar del grupo al Bayern. Los otros dos equipos llegaban a fase de grupos tras disputar fase de clasificación. El Galatasaray parece ser el candidato a quedarse en tercer lugar del grupo, llegando sin problemas tras dominar ampliamente sus eliminatorias, mientras que el Copenhague es el rival más débil del grupo, y buscará dar la sorpresa tratando de robar algunos puntos para poder colarse al tercer lugar del grupo y clasificar a la eliminatoria de la Europa League. Predicción del grupo. Primer lugar, Bayern Múnich. Segundo lugar, Manchester United. Tercer lugar, Galatasaray. Cuarto lugar, Copenhague. El grupo B lo conforman el Sevilla de España, Arsenal de Inglaterra, PSV Eindhoven de Países Bajos y Racing Club de Lens de Francia. Este pinta para ser uno de los grupos más competidos, aunque solo por el segundo lugar del grupo para clasificarse a las eliminatorias. El Arsenal regresa a la Champions tras poco menos de 10 años de ausencia, y con un gran equipo para competir a nivel europeo, lo hará con un grupo a modo para poder lucirse y retomar confianza. Entre el Sevilla, que pasa por un muy mal momento, el PSV, donde jugará el mexicano Irving Lozano, y el Lens, la revelación del último campeonato francés, buscarán hacerse con el segundo lugar del sector. Los enfrentamientos entre estos tres equipos prometen dar un muy buen espectáculo, ya que cada punto es vital para las aspiraciones a clasificarse a la siguiente ronda o bien a la Europa League. Predicción del grupo. Primer lugar, Arsenal. Segundo lugar, PSV Eindhoven. Tercer lugar, Sevilla. Cuarto lugar, Racing Club de Lens. El Napoli de Italia, Real Madrid de España, Sporting Braga de Portugal y Unión Berlín de Alemania constituyen el grupo C. El Real Madrid y el Napoli pintan para ser los dominadores del sector, frente a dos equipos que no estamos acostumbrados a ver en Champions. El Braga no disputa la fase de grupos desde hace más de 15 años, y el Unión Berlín es equipo debutante de la competición. Aún así, los dos equipos serán un hueso duro de roer, ya que el Unión Berlín se las ha ingeniado para mantenerse en lo alto de la Bundesliga con un plantel muy competitivo, y el Braga logró dar la campanada al desplazar al Sporting de Lisboa, habitual participante de esta competición, a la Europa League. Sumado a esto, el Napoli recién cambió de director técnico y el inicio de la temporada no ha sido el mejor, mientras que el Madrid sufre por lesiones en jugadores clave del equipo, como el arquero Thibaut Courtois o el central Eder Militao. A pesar de esto, ambos equipos no deberían tener dificultades para avanzar a la siguiente ronda. Predicción del grupo. Primer lugar, Real Madrid. Segundo lugar, Napoli. Tercer lugar, Unión Berlín. Cuarto lugar, Sporting Braga. El grupo D es uno de los más parejos en todos los aspectos, conformado por el Benfica de Portugal,
Inter de Milán de Italia, Red Bull Salzburgo de Australia y la Real Sociedad de España, cada uno de los equipos tiene serias posibilidades o bien de liderar el sector o de defraudar y quedar en último lugar. El Inter de Milán parte como ligero favorito, debido a que el torneo pasado fue finalista. Sin embargo, también el Benfica y el Red Bull Salzburgo han venido haciendo muy buenos torneos recientemente, con planteles con una combinación muy atractiva entre juventud y madurez. La Real Sociedad regresa a Champions League luego de una espera de poco más de 10 años, pero es un recurrente en las instancias finales de la Europa League, por lo que tiene la calidad y la experiencia para pelear por el pase a octavos de final. Sin duda alguna, este será un grupo muy entretenido. No duden que cualquiera de estos equipos pueda convertirse en el caballo negro de la competencia. Predicción: primer lugar, Inter de Milán. Segundo lugar, Benfica. Tercer lugar, Real Sociedad. Cuarto lugar, Red Bull Salzburgo. El grupo E incluye al Feyenoord de Países Bajos, Atlético de Madrid de España, la Lazio de Italia y el Celtic de Escocia. A simple vista parece ser un grupo definido, con el Atlético de Madrid y la Lazio dominando el sector. Sin embargo, el grupo puede ser más cerrado de lo que parece. El Feyenoord viene de hacer una muy buena temporada, pero dejando ir a varios jugadores importantes. La Lazio no ha tenido un gran inicio de la temporada en la Serie A. El Celtic parece ser el equipo más débil del sector. Me parece que el Atlético de Madrid logrará liderar el grupo con algunos problemas, mientras que el Feyenoord y la Lazio disputarán el segundo lugar. En este sector encontramos al segundo mexicano que disputará Champions League esta temporada, Santiago Jiménez, y con los rivales que enfrentará, pareciera que tendría oportunidad de lucirse en el ataque del equipo neerlandés. Predicción del grupo: primer lugar, Atlético de Madrid; segundo lugar, Feyenoord; tercer lugar, la Lazio; cuarto lugar, Celtic. Sin duda alguna, el sector más parejo y disputado será el grupo F, conformado por el Paris Saint-Germain de Francia, Borussia Dortmund de Alemania, el Milan de Italia y el Newcastle United de Inglaterra. Este sector definitivamente podemos catalogarlo como el grupo de la muerte. Todos los equipos tienen prácticamente las mismas oportunidades y probabilidades de clasificarse a la siguiente ronda. Sorprende que, a pesar de ser un grupo con equipos muy fuertes, solo el Milan ha logrado iniciar de buena manera la temporada. El PSV ha batallado para iniciar de buena manera la temporada, pero parece ser que ya ha tomado ritmo. El Dortmund, con la salida de Bellingham al Madrid, pareciese que batallará a lo largo de la temporada. Newcastle United regresa a la Champions tras ausentarse 20 años y cuenta con un equipo competitivo a pesar de iniciar de mala manera la temporada. Predicciones del grupo: primer lugar, Paris Saint-Germain; segundo lugar, Milan; tercer lugar, Newcastle United; cuarto lugar, Borussia Dortmund. Caso contrario pasa en el grupo G, integrado por el Manchester City de Inglaterra, Red Bull Leipzig de Alemania, Estrella Roja de Belgrado de Serbia y Young Boys de Suiza. Definitivamente uno de los grupos menos atractivos para el espectador, ya que salvo que suceda alguna sorpresa, el City, vigente campeón del torneo, clasificará como primer lugar del sector, seguido de Leipzig, equipos que se conocen muy bien al haberse enfrentado en las pasadas dos ediciones del certamen. El tercer lugar del grupo será una dura batalla entre los serbios y los helvéticos, dos equipos visiblemente inferiores al resto, pero que pueden dar una que otra sorpresa robándose el empate en algunos partidos. Predicciones del grupo: primer lugar, Manchester City; segundo lugar, Red Bull Leipzig; tercer lugar, Estrella Roja de Belgrado y cuarto lugar, Young Boys. Por último, otro sector visiblemente muy disparejo, el grupo H, aglomera al Barcelona de España, el Oporto de Portugal, el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Royal Antwerp de Bélgica. Finalmente, parece ser que el Barcelona logrará regresar a la fase de eliminación de la Champions League, tras no lograr clasificarse en las dos pasadas ediciones. El segundo lugar del sector podría estar asegurado para el Oporto, aunque tras un mal inicio de temporada, podría ser sorprendido por el Shakhtar, equipo siempre competitivo. El Royal Antwerp logró clasificarse de nuevo a la Champions League tras una larga ausencia, ya que la última vez que disputó el torneo fue a finales de la década de los 40, cuando la Champions apenas se había creado. El tercer y último mexicano que disputará la Champions esta temporada, Jorge Sánchez, jugará en ese sector con el Oporto, aunque habría que ver si cuenta con muchos minutos al llegar al equipo luso como suplente. Predicciones del grupo: primer lugar, Barcelona;
Segundo lugar, Oporto. Tercer lugar, Shakhtar Donetsk. Cuarto lugar, Royal Antwerp. Para finalizar, me parece que esta edición de la UEFA Champions League será un tanto diferente, ya que las pasadas ediciones múltiples equipos partían como favoritos a coronarse. En esta ocasión, hay pocos equipos que parten como serios candidatos a coronarse. Solo el City, el Bayern Múnich y el Real Madrid pueden entrar en esta categoría. El resto de los equipos, sin demeritar, pueden aspirar a sorprender y colarse a este grupo selecto, según su desempeño en la fase, entre lo que yo destacaría al Arsenal, el Barcelona y el PSG. Dentro de los caballos negros o equipos que pueden sorprender en el certamen, me atrevería a colocar al Newcastle United, Benfica y Unión Berlín, evaluado la forma en la que juegan actualmente y con el historial de la temporada pasada. Finalmente, los equipos que decepcionarán o quedarán a deber, seleccionaría al Napoli, Borussia Dortmund y Manchester United, analizando su estado de forma actual y los problemas debido a salida de jugadores o técnicos. Recuerda que puedes escuchar esta y otras columnas de opinión en comentariodeldia.com, en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google o Amazon, y por supuesto no se te olvide seguir a @comentariodd en Twitter, Instagram y Telegram, y a @comentariodeldia en Facebook y YouTube.